¿Crees que el mal puede esconderse para siempre? La justicia de Dios es algo que todos hemos escuchado, pero pocos comprenden su verdadero impacto. A veces parece que las acciones egoístas y las mentiras de personas como los narcisistas quedarán impunes, que podrán seguir engañando sin sufrir las consecuencias, pero te aseguro que no es así. La justicia de Dios no se queda inactiva. Aunque puede parecer que tarda en llegar, cuando finalmente actúa, lo hace con una fuerza implacable y devastadora, revelando y corrigiendo todo lo que está mal. Quiero hacer un inciso. Sé que estos mensajes están resonando con muchos de ustedes. Más del 93% disfruta de estos videos, pero solo un 6% está suscrito. Si te gusta este contenido, suscribirte es una forma sencilla de ayudarme a seguir creando más para ti. Gracias por ser parte de este camino. Dios, en su infinita sabiduría, nunca permite que el pecado quede sin consecuencias para siempre. Algunos pueden confundir su paciencia con indiferencia, pero nada está más lejos de la verdad. La paciencia de Dios es en realidad una muestra de su misericordia, un tiempo otorgado para que todos, incluso aquellos que manipulan y engañan, tengan la oportunidad de arrepentirse. Pero cuidado, esa paciencia tiene un límite, y cuando ese límite se cruza, la justicia divina entra en acción con una fuerza implacable, restaurando el equilibrio y reparando todo el daño causado. Las mentiras, el egoísmo y la manipulación de un narcisista no escaparán a esta justicia inevitable. Un narcisista es alguien que vive en un mundo de egoísmo, manipulando a los demás para su propio beneficio sin importar el daño que cause. Para quienes sufren bajo estas actitudes, es inevitable preguntarse, ¿por qué Dios permite que esto siga sucediendo? Pero no te equivoques, la Biblia nos deja claro que Dios no ignora el pecado. A su tiempo, el mal oculto será expuesto y la verdad saldrá a la luz, no solo para proteger a los inocentes, sino para corregir lo que está mal. Y cuando ese momento llegue, el narcisista no podrá seguir causando estragos en las vidas de otros. Esta intervención divina no es solo un acto de justicia, es una advertencia para todos. Nadie puede escapar de las consecuencias de sus acciones. A lo largo de la historia bíblica hemos visto cómo Dios expone el mal, corrige la injusticia y muestra que la verdad siempre prevalece. Para aquellos que se niegan a arrepentirse, el juicio de Dios es inevitable. En este video, nos adentraremos en los 5 castigos que Dios impone para enfrentar el comportamiento narcisista y cómo su justicia se despliega de manera inevitable y poderosa. Si estás listo, escribe Justicia de Dios en los comentarios. No te pierdas ni un solo detalle de este viaje que transformará tu comprensión. Número 1. La verdad saldrá a la luz. Dios no permitirá que el mal se oculte para siempre. Dios, en su infinita justicia y sabiduría, se asegura de que todo salga a la luz en su debido tiempo. A veces, su paciencia puede malinterpretarse como pasividad, pero es en realidad una extensión de su misericordia, dándole a todos la oportunidad de arrepentirse. Sin embargo, esto no significa que las acciones malvadas queden sin castigo. La justicia de Dios demanda que las mentiras, la manipulación y el egoísmo, como los que vemos en el comportamiento narcisista, sean revelados. Cuando alguien persiste en hacer el mal, tarde o temprano sus actos serán expuestos. La Biblia lo deja claro en Timoteo capítulo 5 versículo 19 y 20. No admitas acusación contra un anciano, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Este principio se extiende más allá de los líderes, aplicándose a cualquiera que abuse de su poder o manipule a otros para su propio beneficio. Dios no dejará que estas personas escapen sin consecuencias. Aunque puede parecer que se les permite continuar por un tiempo, esto solo demuestra la misericordia divina, que busca darles oportunidades para el cambio. Pero cuando esas advertencias son ignoradas, llega el momento en el que Dios expone sus acciones para que sirvan de lección a todos.
En Pedro capítulo 3 versículo 9 se nos recuerda que el Señor no retarda su promesa, como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sin embargo, cuando un narcisista sigue el camino de la destrucción, ignorando cada oportunidad de redención, Dios intervendrá para proteger a los inocentes y corregir lo que está mal. Como nos dice Proverbios capítulo 10 versículo 9, el que camina en integridad, camina seguro, mas el que pervierte sus caminos será descubierto. Este poderoso versículo nos recuerda que la verdad, aunque pueda parecer demorada, siempre saldrá a la luz. Quienes viven deshonestamente verán sus acciones expuestas. Dios actúa para asegurarse de que el mal no quede impune y que las intenciones ocultas sean reveladas, protegiendo así a los inocentes de más daño. Santiago capítulo 3 versículo 15 al 18 nos advierte claramente sobre los peligros de la envidia y la ambición egoísta, explicando cómo estas emociones conducen a comportamientos destructivos y a un ambiente lleno de caos. Si tenéis amarga envidia y contención en vuestro corazón, no os gloriéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. El narcisista, impulsado por este tipo de emociones, inevitablemente cae en prácticas que dañan a los demás. Pero Dios, en su justicia, no dejará que estas acciones sigan sin consecuencias para siempre. Cuando Dios decide exponer la maldad de un narcisista, no lo hace simplemente para castigarlo públicamente. Su objetivo es más profundo: advertir a los demás. La exposición del mal no solo revela la verdad, sino que también sirve como un recordatorio visible de la justicia divina, dejando claro que nadie puede escapar de las consecuencias de sus actos. Como nos dice Eclesiastés, capítulo 12, versículo 14, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Este acto de justicia mantiene vivo el temor de Dios en los corazones de las personas. Dios expone el mal para que otros no caigan en las garras del engaño. Un narcisista, con su habilidad para manipular y controlar, es un maestro en crear ilusiones. Sus palabras suaves y gestos calculados pueden parecer inofensivos, pero esconden intenciones peligrosas. Sin embargo, Dios no permitirá que esta farsa continúe para siempre. La verdad, tarde o temprano, saldrá a la luz, revelando el verdadero rostro del narcisista para que aquellos a su alrededor dejen de ser víctimas de su veneno. Pero no solo es una revelación de su maldad, es también una advertencia para todos. Ver la caída pública de un narcisista es una lección de lo que sucede cuando se vive para el egoísmo, la arrogancia y la manipulación. Dios, al exponer estas acciones, demuestra que el mal jamás prevalecerá y que no tolera comportamientos que destruyen a los demás. Como nos recuerda Gálatas capítulo 6, versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Este versículo es contundente. Nadie puede escapar de las consecuencias de sus acciones. El narcisista que ha sembrado maldad y manipulación inevitablemente cosechará el fruto de su engaño cuando su verdadera naturaleza sea expuesta. Esto no solo servirá como un acto de justicia divina, sino también como una advertencia visible para que otros no caigan en el mismo camino de destrucción y que en su lugar elijan el camino de la integridad y el amor por los demás. Dios no permite que el mal quede sin corregirse. Su justicia no es solo para castigar, sino también para enseñar y corregir. Dios es paciente y misericordioso, pero su justicia es implacable. Expone el mal para proteger a los inocentes y para mostrar que el camino del egoísmo y la manipulación no lleva a la prosperidad, sino a la inevitable caída. Número 2. Dios permitirá que los narcisistas sufran las consecuencias de sus propias acciones. No solo se trata de exponer la maldad del narcisista, sino también de permitir que cosechen lo que han sembrado.
Dios en su justicia deja que aquellos que manipulan y traicionan, como el narcisista, enfrenten las consecuencias inevitables de sus actos. Proverbios capítulo 26, versículo 27 lo dice claramente: el que cava foso caerá en él, y al que revuelve la piedra, sobre él le volverá. Este versículo resume perfectamente cómo aquellos que dañan a otros para su propio beneficio terminan siendo víctimas de su propio veneno. Aunque al principio parezca que sus tácticas de engaño y control les otorgan éxito, esta ilusión no dura para siempre. La vida del narcisista, construida sobre mentiras y manipulación, acabará derrumbándose. Cuando alguien cava un foso para otros, ese mismo foso tarde o temprano se convierte en el lugar de su propia caída. Así es el destino de quienes, como los narcisistas, viven alimentando su egoísmo y deshonestidad. Este comportamiento destructivo inevitablemente crea un siglo de negatividad y soledad. La Biblia nos advierte en Gálatas capítulo 6, versículo 7: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El narcisista, al sembrar engaño y manipulación, terminará recogiendo los frutos de su propia maldad. Dios no lo permite como un acto de venganza, sino como una muestra del orden moral que Él ha establecido en el mundo. Una vida basada en la injusticia no puede escapar de la amarga cosecha que inevitablemente llegará. Es la ley divina: lo que siembras, lo cosechas. Uno de los resultados inevitables en la vida de un narcisista es la soledad. Al intentar usar a las personas como herramientas para su propio beneficio, el narcisista termina alejando a todos los que lo rodean. Al principio parece que tienen el control, manipulando a su antojo y obteniendo lo que quieren. Pero el tiempo siempre revela la verdad. Las personas empiezan a ver las verdaderas intenciones detrás de las máscaras y poco a poco se distancian, desconfían y desaparecen de su vida. Este ciclo lleva al narcisista a vivir en un aislamiento autoimpuesto, atrapado en la desconfianza que ellos mismos sembraron. Al crear un entorno de deshonestidad y egoísmo, destruyen cualquier posibilidad de construir relaciones auténticas. Amor, respeto y reciprocidad no tienen cabida en la vida de alguien que solo busca aprovecharse de los demás. Al intentar manipular y controlar, los narcisistas pierden justamente lo que más desean: la sensación de control sobre sus vidas y sobre los demás. En su sabiduría, Dios permite que sufran estas consecuencias, no como un castigo inmediato, sino como el resultado natural de vivir en contra de los principios de justicia y verdad. Como se nos recuerda en Job, capítulo 4, versículo 8: según yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Los narcisistas, al sembrar mentiras, manipulación y abuso de poder, cosechan destrucción en sus propias vidas. Este ciclo de consecuencias no siempre es inmediato. Puede parecer que por un tiempo los narcisistas se salgan con la suya. Sin embargo, la justicia de Dios siempre se cumple y tarde o temprano las consecuencias los alcanzarán. Es crucial entender que Dios permite que estas consecuencias se desarrollen no solo como castigo, sino como una oportunidad para el arrepentimiento. Dios no abandona al narcisista a su destino sin antes darle la oportunidad de abrir los ojos a sus errores y volver a Él. Su misericordia es infinita y su deseo siempre es la transformación del corazón, incluso de alguien atrapado en el egoísmo y la manipulación. Las dificultades y el sufrimiento que resultan de sus acciones no son solo castigo, sino un llamado divino a cambiar. Como Pablo nos dice en Romanos capítulo 2, versículo 4: ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Incluso cuando el narcisista enfrenta las consecuencias de su propio caos, Dios sigue extendiendo su mano, esperando que se den cuenta de su error y busquen una transformación genuina. Sin embargo, hasta que llegue el momento del arrepentimiento, el narcisista continuará sufriendo el peso de su propia maldad. Como nos dice Oseas capítulo 8, versículo 7: porque sembraron viento y torbellino segarán,
Aquellos que siembran caos y destrucción en la vida de los demás, como los narcisistas, cosechan la tormenta en su propia vida. Sus acciones egoístas, por muy bien calculadas que parezcan, solo crean una espiral de negatividad y destrucción que inevitablemente se vuelve en su contra. Dios, en su justicia, permite que el narcisista enfrente las consecuencias de sus propios actos. No interviene para salvarlos del dolor que aquellos mismos se han causado, sino que usa ese sufrimiento para demostrar la futilidad de vivir en una vida centrada solo en uno mismo. El sufrimiento del narcisista no es un castigo directo de Dios, sino el resultado natural de sus propias elecciones. Dios ha diseñado un mundo donde el bien es recompensado y el mal trae inevitablemente destrucción. Por eso, el narcisista sufre aislamiento, pérdida de relaciones verdaderas y una incapacidad absoluta para encontrar la felicidad genuina. No sufren porque Dios los castigue, sino porque sus propias acciones los han condenado a una vida vacía y sin satisfacción. Se convierten en prisioneros de su propia maldad y Dios, en su justicia, les permite cosechar exactamente lo que han sembrado. Así es, el narcisista se encuentra en una encrucijada, debe seguir por su camino de destrucción, acumulando más miseria, o buscar el arrepentimiento, aceptando la misericordia de Dios y transformando su corazón. Hasta que ese arrepentimiento ocurra, Dios permite que experimenten las consecuencias de sus propias acciones, no para castigarlos sin remedio, sino para enseñarles una lección crucial. El camino del egoísmo nunca lleva a la paz ni a la verdadera felicidad. Solo al abrirse al arrepentimiento podrán liberarse del ciclo de destrucción que ellos mismos han creado. Número 3. Dios permitirá que el narcisista queme todos sus puentes y quede aislado. A medida que el narcisista sigue manipulando y engañando a quienes lo rodean, va quemando lentamente todos los puentes en sus relaciones. Cada acto de manipulación es una chispa que, con el tiempo, conduce al aislamiento total. Dios permite que este proceso siga su curso como una consecuencia natural de su comportamiento. Romanos capítulo 16, versículo 17 al 18, nos advierte sobre aquellos que causan divisiones para servir a sus propios intereses. Os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. El narcisista, experto en el uso del encanto y palabras persuasivas, puede ganarse a las personas al principio, pero con el tiempo las verdaderas intenciones salen a la luz. Las relaciones basadas en mentiras y manipulación comienzan a desmoronarse lentamente. Este proceso es gradual, pero imparable. Cuanto más el narcisista abusa, engaña y manipula, más personas se alejan de su vida. Dios, en su justicia, permite que este aislamiento suceda para que el narcisista enfrente las consecuencias naturales de sus propias decisiones. El aislamiento progresivo es la respuesta directa al trato egoísta hacia los demás. Personas usadas como herramientas, relaciones destruidas por la falta de empatía y consideración. El narcisista se queda solo, víctima de su propio comportamiento. Como nos enseña Proverbios capítulo 18, versículo 1, el que se aísla busca su propio deseo, contra todo consejo se desenvuelve. El narcisista, al rechazar la sabiduría divina y enfocarse únicamente en satisfacer sus propios deseos, termina inevitablemente solo. No es posible construir relaciones auténticas y duraderas cuando la base está hecha de mentiras y manipulación. El aislamiento del narcisista no es solo social, es también emocional. Cuanto más se alejan de aquellos que podrían ofrecerles apoyo genuino, más se hunden en un vacío emocional. Viven en un mundo superficial donde sus interacciones se reducen a manipulaciones. Esta falsa sensación de control y poder les priva de la posibilidad de tener relaciones profundas y significativas,
llevándolos a una existencia solitaria y vacía. Dios permite este aislamiento porque es la consecuencia natural de una vida deshonesta. El Salmo capítulo 34 versículo 21 nos recuerda: matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Los narcisistas, al herir a quienes los rodean, eventualmente enfrentarán los resultados de su propia maldad. Este aislamiento no es un castigo directo de Dios, sino el fruto de sus elecciones egoístas. La soledad que experimentan refleja la desconexión espiritual y emocional que ellos mismos han creado en su búsqueda implacable de autopromoción y control. La Biblia está llena de ejemplos sobre cómo el comportamiento egoísta lleva al aislamiento. En Lucas 15 vemos la parábola del hijo pródigo, que se distanció de su familia para buscar placeres egoístas, solo para encontrarse solo y sin apoyo. Del mismo modo, el narcisista, al rechazar los principios del amor, sacrificio y humildad, termina alienando a todos los que podrían ofrecerle amor y amistad genuinos. Este aislamiento no es solo físico, es también espiritual. El narcisista se distancia no solo de las personas, sino también de Dios. Como dice Proverbios capítulo 11 versículo 3, la integridad de los rectos los encamina, pero la perversidad de los pecadores los destruye. Al vivir en la falsedad, el narcisista se destruye tanto interna como externamente. Se apartan de la verdad, de las relaciones auténticas y eventualmente de cualquier sentido de comunidad. Dios, en su justicia, permite que este ciclo de autodestrucción continúe, porque ha establecido leyes morales que aseguran que el engaño y la deshonestidad no pueden sostener relaciones verdaderas. Este aislamiento también tiene un propósito más allá del narcisista mismo. Sirve como una lección para los demás. Dios utiliza las consecuencias de sus acciones para demostrar que la manipulación, la traición y la deshonestidad no llevan a la felicidad, sino al vacío y a la soledad. Romanos capítulo 6 versículo 23 nos dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el caso del narcisista, la paga de su vida de pecado es el aislamiento emocional y social. Mientras buscan controlar y manipular, terminan alejando a aquellos que podrían ofrecerles amor y apoyo genuinos. La isla de soledad que el narcisista construye es un reflejo directo de su egoísmo. Sus mentiras y manipulaciones levantan muros invisibles, separándolos de los demás y dejándolos atrapados en un aislamiento profundo, sin nadie en quien realmente confiar. Dios permite que este aislamiento se desarrolle de manera natural como parte del orden moral que ha establecido en el mundo. Al dejar que el narcisista queme todos sus puentes y quede completamente aislado, Dios no solo está permitiendo una consecuencia justa de sus acciones, sino también una oportunidad para el arrepentimiento. El aislamiento puede convertirse en un momento de profunda reflexión, donde el narcisista se da cuenta de que sus decisiones lo han llevado a una vida de soledad y vacío. En su infinita misericordia, Dios extiende su mano, permitiendo que incluso aquellos que se han distanciado de todos encuentren el camino de regreso a través del arrepentimiento y la transformación. Sin embargo, hasta que no haya un cambio genuino en su corazón, el narcisista seguirá viviendo en su isla de soledad, atrapado en las consecuencias de lo que ha sembrado. Este aislamiento no es solo un castigo, sino una consecuencia natural de sus elecciones. Al final, el narcisista se enfrenta a una realidad brutal. Está completamente solo, rodeado únicamente por el eco de sus propias acciones y decisiones. Este aislamiento es una lección divina sobre la importancia de la verdad, la honestidad y el amor genuino por los demás. Número 4. Dios permite que el narcisista se hunda en su propia miseria egoísta. La vida de un narcisista gira en torno a una búsqueda incesante de poder,
control y validación externa. Esta necesidad insaciable consume todas sus energías y define cada una de sus acciones, pero también se convierte en la fuente principal de su miseria. A pesar de sus esfuerzos desesperados por llenar su vacío interior con conquistas superficiales, nunca logran alcanzar una verdadera satisfacción. Dios, en su sabiduría, permite que el narcisista siga este camino de autodestrucción, experimentando las consecuencias naturales de una vida centrada únicamente en sí mismo. Jesús nos enseña en Mateo capítulo 16, versículo 25, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Este pasaje revela una profunda ironía espiritual. Cuanto más el narcisista se aferra al control tratando de acumular más poder y validación, más se aleja de lo que realmente le trae paz. Su obsesión por su propio bienestar se convierte en una prisión sin salida, donde jamás logran encontrar lo que realmente buscan. Dios permite que el narcisista viva las consecuencias de este estilo de vida egocéntrico. En lugar de intervenir para detener su caída, les deja experimentar la miseria creada por sus propias manos. Están constantemente buscando más atención, más poder, más reconocimiento, pero nunca están satisfechos. Es como intentar llenar un pozo sin fondo. Cuanto más intentan llenarlo, más vacío se vuelve. Esta insatisfacción crónica se convierte en su castigo, y Dios, en su justicia, les permite continuar en el ciclo de desesperación que ellos mismos han creado. En el centro de esta miseria está la ausencia del verdadero amor. Corintios capítulo 13, versículo 3 nos recuerda: «Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve». El narcisista que se niega a amar genuinamente a los demás está condenado a vivir una vida vacía, incluso si parece exitoso a los ojos del mundo. Sin amor, todos sus logros son huecos porque están motivados por la necesidad de elevarse a sí mismos, no por sacrificarse por los demás. Esta falta de amor les impide experimentar una verdadera satisfacción, dejándolos atrapados en una vida que nunca podrá llenarlos. Dios, en su sabiduría, ha establecido esta realidad como una ley moral en el mundo. Cuando una persona vive solo para sí misma, las recompensas que busca se vuelven inalcanzables. El narcisista, atrapado en su egoísmo, siempre está insatisfecho, porque su naturaleza le impide experimentar la verdadera felicidad, que solo puede hallarse en el amor y el servicio a los demás. La Biblia nos enseña que la verdadera alegría proviene del sacrificio desinteresado y del amor genuino. Como Jesús dijo en Ecos 20:35, «Más bienaventurado es dar que recibir». Sin embargo, el narcisista vive en la antítesis de este principio, buscando recibir, pero nunca experimentando la bendición de dar. Esta búsqueda constante de poder y validación empuja al narcisista a un ciclo interminable de insatisfacción. Cada nueva conquista, cada manipulación exitosa puede darle una satisfacción momentánea, pero pronto regresa a la misma sensación de vacío que lo impulsa a buscar más. Este ciclo es emocionalmente agotador y espiritualmente devastador. Intentan llenar ese vacío con lo que nunca lo podrá satisfacer: estatus, control, reconocimiento, en lugar de encontrar plenitud en el amor de Dios y el servicio a los demás. Dios permite que sigan en este ciclo hasta que comprendan que sus esfuerzos son inútiles. No solo el narcisista vive en esta constante insatisfacción, sino que también causa destrucción a su alrededor. Sus relaciones son superficiales, construidas sobre la manipulación y el egoísmo. Como resultado, terminan alejando a las personas que podrían ofrecerles amor y apoyo genuinos. En su intento de controlar y dominar, sabotean sus propias oportunidades de construir vínculos auténticos. La soledad emocional es la consecuencia inevitable de este comportamiento. Cuanto más intentan satisfacer sus deseos egoístas, más se alejan de aquellos que podrían brindarles verdadera compañía y apoyo. Proverbios capítulo 11, versículo 2 nos enseña: «Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes
está la sabiduría. El orgullo y el egoísmo que dominan la vida del narcisista lo conducen directamente a una existencia de miseria. Cuanto más se hunde en su propio egocentrismo, más deshonra e insatisfacción le siguen. Dios permite que esta deshonra se manifieste no como un castigo directo, sino como una consecuencia natural de vivir fuera de los principios de amor y humildad que Él ha establecido en el mundo. Este hundimiento en la miseria puede, en muchos casos, ser una oportunidad que Dios ofrece para que el narcisista reflexione sobre sus errores. Al permitirles experimentar las profundidades de su infelicidad, Dios, en su misericordia, está ofreciendo una puerta hacia la redención. Como nos recuerda Salmos capítulo 119, versículo 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. La humillación y una invitación de Dios para que el narcisista vea la inutilidad de su vida egoísta y elija volver a Él. Sin embargo, hasta que el narcisista decida arrepentirse y seguir el camino del amor y la humildad, continuará enfrentándose en las consecuencias de su propio egoísmo. Dios, en su justicia, permite que se hundan con su propia miseria, porque esa es la consecuencia natural de vivir solo para uno mismo. Solo cuando el narcisista se da cuenta de que la verdadera felicidad no proviene de adquirir más para sí, sino de sacrificarse con los demás y poder comenzar a encontrar la paz que tanto anhelas. El narcisista que se niega a sacrificarse por los demás está destinado a una vida de soledad emocional y profunda insatisfacción. Nunca encuentran la verdadera felicidad, porque esa felicidad está reservada para quienes, en lugar de buscar siempre para sí mismos, aprenden a dar. Jesús nos enseña por qué el que quiera salvar su vida, la perderá, y en que él pierda su vida por causa de mí, la hallará. Dios permite que el narcisista experimente esta verdad por sí mismo. Al intentar salvar su vida mediante el egoísmo y el control, en realidad la está perdiendo. Si el narcisista decide ver las consecuencias de sus actos y volver a Dios, ese sufrimiento podría ser la clave para su eventual redención. Número 5. Dios ofrece oportunidades para el arrepentimiento, pero el juicio final vendrá si no hay cambio. Aunque Dios permite que el narcisista enfrente las consecuencias de sus acciones, también es inmensamente misericordioso, lleno de compasión y siempre dispuesto a perdonar. Ofrece repetidas oportunidades para el arrepentimiento. En el contexto bíblico, arrepentirse no significa solo admitir los errores, sino también sentir un remordimiento genuino y tomar la decisión de cambiar de vida. Esta oferta de redención es extendida incluso a los narcisistas, que a menudo viven atrapados en un ciclo de egoísmo y autosatisfacción. La paciencia de Dios tiene un propósito claro, como nos recuerda Pedro capítulo 3 versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento. La paciencia divina no es una señal de indiferencia, sino un valioso regalo. Dios no se apresura a castigar el mal. En cambio, espera de tiempo y espacio para que cada persona, incluido el narcisista, reflexione sobre sus caminos y considere un cambio. Sin embargo, aunque esta paciencia es extensa, no es infinita. Dios deja claro que si no hay arrepentimiento, llegará el juicio final. Sin embargo, si el narcisista persiste en su arrogancia y egoísmo, rechazando una y otra vez las ofertas de redención de Dios, llegará el juicio final. Según las Escrituras, este juicio es la decisión definitiva de Dios sobre el destino eterno de cada persona. Hebreos capítulo 9, versículo 27, nos advierte claramente, de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio. Esto significa que tras la muerte todos enfrentamos revisados en las decisiones que tomamos durante nuestra vida. La justicia de Dios es perfecta, y Él no pasa por alto el pecado. Que es amoroso y paciente, también es justo. Aquellos que rechacen la oferta de perdón de Dios y continúen viviendo en rebelión y oposición, a Él enfrentarán las inevitables consecuencias de sus acciones. Este juicio es tanto una advertencia como una promesa.
Es una advertencia para que todos reflexionen sobre sus vidas y cambien antes de que sea demasiado tarde. Y es una promesa de que Dios restaurará la justicia en el mundo, castigando el mal y recompensando a quienes han seguido siendo su voluntad.